El mensaje de hoy se titula El crecimiento del cristiano en su segunda parte. Nuestro texto de partida es 2 Pedro capítulo 3 y verso 18. Dice así este texto: Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando uno tiene lo que se llama la crisis de conversión, es decir, cuando uno entendió que era pecador, que uno había ofendido a Dios, que había quebrantado sus mandamientos, y cuando uno sintió eso en sus emociones, en su corazón, en su alma, se sintió mal delante de Dios, y entonces decidió pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesucristo, y uno hizo un pacto, por decir así, hizo una entrega, una rendición total a Dios pidiéndole perdón, y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando hay eso que se llama crisis de conversión, entonces dice la palabra de Dios que ocurre en nosotros una regeneración. Generar viene de generar es dar vida, regenerar es dar vida otra vez. Nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, separados de Dios, pues, en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nos convertimos a Cristo, entonces ocurre una regeneración. La regeneración es un cambio que se produce dentro del ser humano. Es un cambio que se realiza en su espíritu. Es un cambio que se realiza cuando el reino de Dios, cuando Cristo viene a gobernar nuestros corazones. No es un mero mejoramiento de las conductas de la persona. No, es una transformación. O como dice Pablo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra vida de pecado, todo aquello quedó atrás para Dios. Y ahora nos ha dado Dios un nuevo nacimiento. Ahora, el punto es que así como un recién nacido, cuando una persona nace, que es apenas un bebito, ese niño necesita crecer. Pues así como el niño necesita crecer físicamente, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, igualmente la persona que se ha convertido a Cristo, que ha tenido esa regeneración o ese nuevo nacimiento, también necesita crecer. Ahora, ¿cómo se crece? ¿Cómo se crece? Voy a hablar algunos modos, algunas formas de cómo crecer en la vida espiritual. La vida espiritual tiene que ser dinámica. O se crece o se decrece. No podemos quedarnos así como quien dice enanos espirituales. ¿Cómo podemos crecer? Número 1. Crecemos cuando vivimos constantes en la oración, en la comunicación con Dios. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración. Y esa palabra perseverar quiere decir sean constantes. No es que a veces me acuerdo, a veces no. No, y dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, constantes. Cuando hablamos de que el cristiano necesita la oración, estamos diciendo que nosotros necesitamos una total dependencia de Dios. Como dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros tenemos esa dependencia total de Dios a través de la oración, Él nos va conformando a su santa voluntad. Porque a través de la oración, Dios también se comunica a nuestro espíritu, se comunica a nuestro ser interior. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no oramos? Pues estamos como diciendo que nosotros no nos conformamos a la voluntad de Dios, sino que nosotros mostramos una autosuficiencia, algo así como yo puedo solo. Yo puedo salir adelante sin la ayuda de Dios, sin la dirección del Señor. Muestro una independencia de Dios. Pero otra vez Cristo dijo, no señores, no se equivoquen, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el primer punto es que para crecer espiritualmente necesitamos la oración constante. Orar es hablar con Dios. No necesitamos palabras rebuscadas, no necesitamos aprender oraciones. Necesitamos hablar con Dios desde lo profundo de nuestro corazón en el nombre de Cristo. En segundo lugar, crecemos espiritualmente cuando permanecemos en la palabra. Dice en 1 Pedro 2:2, desead
como recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Este es otro de los modos que Dios usa para darnos crecimiento espiritual. Pero se puede recibir la palabra, se puede estudiar la palabra, pero no cumplir sus demandas. Y eso es peligroso. Dice en 1 Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. La Biblia en lenguaje actual traduce este versículo así. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, hablando de Cristo. Pero a los que no creen les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Aquí dice el apóstol Pedro que quienes creen en Jesucristo, Él es precioso para ellos. Para los que no creen en Jesucristo, ese mismo Jesús que es precioso para los que creen, viene a ser tropiezo para los que no creen, debido a su desobediencia. Porque cuando se oye la palabra del Señor y no se obedece, eso trae problemas. Porque va a haber una confrontación con esa persona que no quiso escuchar la voz de Dios, ni mucho menos obedecerla. Y cuando se oye la palabra de Dios y no se obedece, eso lo puede llevar a uno también a un fracaso. Escucha lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores o engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Oiga usted, si leemos constantemente la palabra y la obedecemos, pues Dios nos va a hacer crecer. Pero si no lo hacemos, vamos a tener fracaso en nuestra vida espiritual, porque si vamos a vernos en la palabra como nos vemos en un espejo, que nos miramos ahí en el espejo y el espejo nos dice cómo somos, pero luego nos vamos y nos olvidamos cómo éramos. Así no tiene que ser. La palabra de Dios es para leerla, estudiarla, meditarla y obedecerla, para que no caigamos en fracasos espirituales. Si la leemos constantemente y la obedecemos, Dios nos va a dar un crecimiento espiritual. En tercer lugar, crecemos cuando trabajamos para el Señor. 1 Corintios 15, 58. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí dice que el trabajo, el servicio en la obra del Señor no es en vano. Y si no es en vano, entonces quiere decir que es de provecho. No, el trabajo en la obra del Señor también nos hace crecer espiritualmente. El servicio en la obra del Señor es muy provechoso para nuestro crecimiento. Nosotros somos salvos para luego ser santos, para luego ser servidores. Por ahí dicen que el que sirve es el que sirve, y el que no sirve, pues no sirve. Porque si sirviera, pues sirviera. Pero como no sirve, pues no sirve. ¿Sabe usted? Gran parte de las recomendaciones para la iglesia en la Biblia están relacionadas con el servicio. Pablo dice que crezcamos, dice aquí, en la obra del Señor, que nuestro trabajo en su obra no es en vano. También dice en 2 Corintios 9:8 que abundemos en toda buena obra. Es decir, que si ya servimos al Señor, pues hay que servirle más. Hay que abundar en toda buena obra. Y dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oiga usted, que abunde la gracia en nosotros, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así es que el servicio en la obra de Dios es algo muy útil y algo muy necesario de parte de todos nosotros que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. No es que seamos salvos por las obras que hacemos.
Pero la Biblia dice que hemos sido creados para eso, para andar en buenas obras. Fuimos creados para andar en buenas obras, para andar en servicio. En Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hacemos buenas obras para salvarnos, pero las buenas obras testifican de nuestra salvación. Es algo lógico que una persona que ha sido transformada quiera servirle al Señor. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, no por obras, pero somos salvos, dice aquí, para que andemos en buenas obras. Y Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le es pecado. Entonces, no podemos estar perdiendo el tiempo. Debemos trabajar en toda buena obra. Debemos de involucrarnos en el servicio de la obra del Señor, ya sea trabajando en la iglesia, ya siendo desarrollando nuestros talentos que Dios nos ha dado, o evangelizando personas, invitándolas a la casa de Dios, trabajando en la escuela bíblica y en tantas áreas de ministerio que hay en la obra del Señor. Necesitamos eso, trabajar constantemente en la obra del Señor, así vamos a crecer también espiritualmente. Pablo da un testimonio de la iglesia que estaba en Tesalónica, Primera Tesalonicenses 1:3. Él dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro en la obra de vuestra fe, del trabajo, dice, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo que Pablo le llama la atención al pueblo en el sentido de que ellos tienen mucha fe. Él los recuerda, quiero decir, porque tienen mucha fe, que tienen mucho trabajo y que son constantes. No es una cosa, no es así como llamarada de tuzas, como dicen por ahí, o llamarada de petates. No, ellos estaban constantes y eso los hacía crecer. Entonces ya les he dicho 3 cosas. Pero en cuarto lugar, crecemos cuando nos apartamos del mal. Interesante. Cuando nos apartamos del mal. Cuando vivimos una vida de santidad. Dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me llama la atención este término, limpiémonos, dando claramente a conocer que hay cosas que Dios hace en nosotros, como es la purificación de nuestros corazones, la regeneración, la limpieza de nuestro ser interno. Pero luego hay tantas malas conductas que nos pueden ensuciar nuestras vestiduras de santidad. Y dice aquí que nos limpiemos. Es decir, nosotros tenemos que limpiarnos. Nosotros tenemos que dejar esos malos hábitos. Tenemos que controlar nuestros pensamientos y rechazar todo aquello que se esté incubando en nuestro sistema de ideas, que nos lleven después a hacer cosas desagradables y que le duelan al Señor. Al contrario, dice, hay que perfeccionar la santidad y hay que hacerlo en el temor de Dios. Como dice otro pasaje por ahí, el que es santo, santifíquese más. Es decir, el que está limpio, límpiese más. Que todos los días vivimos en unos focos de contaminación espiritual horribles. Y nosotros tenemos que saber que Dios está haciendo una obra de perfección en nosotros, pero también nosotros tenemos que trabajar con el Señor, dejando prácticas, costumbres, vicios y tantas malas crianzas que traemos de aquella vieja vida. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Así que la Biblia ordena dejar el mundo y sus cosas para seguir fielmente detrás del Señor. Cuando digo el mundo, no me refiero al cosmos, no me refiero a la creación misma. No podemos, dijo el Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en el mundo, en la creación, pero no somos del mundo, de ese sistema, de ese espíritu pagano, mundano, contrario a la santidad de Dios, a ese sistema anticristiano que opera, que existe en la tierra. A eso le llama la Biblia mundo. Y ahí es donde dice la Biblia, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces nosotros estamos llamados a agudizar la vida de santidad, a rechazar todo aquello que sea mundano,
todo aquello que huela a pecado, hay que rechazarlo. Primera Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice Pablo que debemos de afirmar nuestros corazones que estén irreprensibles, es decir, sin tacha, que estén sin nada que se les pueda llamar la atención, que estén en santidad. Pero ojo, dice delante de Dios, porque delante de las personas podemos aparentar. Delante de las personas podemos ponernos ahí muy amables, podemos ponernos muy santos, muy carita de cristiano. El asunto es delante de Dios. Y como decía el salmista, tú conoces mi acostarme y mi levantarme. No está la palabra en mi boca, he aquí que tú ya la sabes. Así que tenemos que agudizar la vida de santidad para perfeccionar, o sea, para completar la consagración al Señor. En Efesios capítulo 4, verso 24 se lee, por lo cual desechando la mentira. Y la palabra desechar es bien importante. Se usa mucho, por ejemplo, en los términos de la medicina. Esos utensilios que se usan o algo que se usa para curar heridas y toda esa cosa, ese es un material desechable. Jeringas usadas son desechables, vendas usadas son desechables. Y todo eso ya no se quiere ni siquiera abrir el bote de la basura, donde está eso, se cierra herméticamente porque es un foco de contaminación horrible. Entonces ese término se usa aquí, desechando la mentira. Por ejemplo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí dice Pablo que hay que desechar la mentira, pero también hay que desechar todo lo sucio, todo lo inicuo, todo lo que no es de buen nombre, todo aquello que es abominación delante de Dios. Y la Biblia está llena de instrucciones. Las epístolas, por ejemplo, están llenas de instrucciones. Hay una parte que es doctrinal, pero hay otra parte, por ejemplo, Romanos hasta el capítulo 11 es puramente teológico, es doctrinal, pero del 12 para adelante son puras conductas. Cómo es una vida de sana doctrina. Y eso es lo que somos llamados a practicar en nuestra vida. Ir abandonando todo aquello que no es del agrado de Dios. Y todo lo que no es del agrado de Dios nos afecta a nosotros, no le afecta a Dios. Por eso dice Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios nunca nos afectan negativamente, nunca nos destruyen, al contrario, nos levantan. Nos hace personas honradas, nos hace personas cuerdas, nos hace personas rectas, nos hace personas deseables en esta sociedad. Son beneficiosos para nosotros los mandamientos del Señor. Así que hay que leer la Biblia y descubrir los grandes principios cristianos. Hay que descubrir lo que Dios ha ordenado desechar. La voluntad de Dios es desechar lo malo, pero aprobar y practicar lo bueno. Todos esos principios los encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Si queremos vivir en santidad, tenemos que conocer lo que dice y enseña la palabra del Señor. Muchas veces vivimos preocupados por otros asuntos, por asuntos temporales, por asuntos que se acaban, y no vivimos preocupados por nuestro crecimiento espiritual. Si así como nos preocupamos por el éxito terreno, por los títulos, por la comida, por la bebida, por el abrigo y por tantas necesidades, si así como corremos, así como nos agitamos tanto por estar bien en esta vida que es temporal, ¿por qué no nos preocupamos también por lo que es el crecimiento espiritual? Una vida que se va superando espiritualmente, una vida que cada vez va más robusta, más madura. Debemos de estar dedicados a tener éxito en lo material, pero también, en primer lugar, éxito en lo espiritual. Pues hoy, si usted se siente así, que no le ha dado importancia a su crecimiento espiritual, hoy tenemos la oportunidad de poner este tema del crecimiento espiritual en primer lugar y esperar que el ejemplo de Cristo nos aliente a seguir sus caminos. Dijo el Señor en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 21, escribió, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas o sus pasos. Aquí dice que Cristo
nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pasos, para que vayamos detrás de Él. Él es nuestro gran parámetro. Cristo es nuestro gran referente. Cristo es nuestro gran ejemplo. Y tenemos que seguir la perfección de Dios y seguir los pasos de Cristo. O, como dice el versículo con el cual inicié, de 2 Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, dice, sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, la preocupación por crecer debe ser nuestro objetivo principal en cada momento de la vida. ¿Y cómo crecemos? Le dije 4 cosas. Crecemos cuando vivimos en oración constante, cuando tenemos intimidad con Dios por medio de Cristo. 2, crecemos cuando permanecemos en la palabra de Dios. La leemos, la estudiamos, la meditamos y la obedecemos. 3, crecemos espiritualmente cuando trabajamos para el Señor, cuando le servimos al Señor en su obra. Y 4, crecemos espiritualmente cuando nos apartamos del mal, cuando desechamos lo malo, lo sucio, y cuando buscamos la vida de santidad. Una santidad interna, pero una santidad externa. Relaciones, buenas conductas que glorifiquen a Dios. Cuando hagamos estas 4 cosas, nuestra vida espiritual se va a robustecer y vamos a ir creciendo día con día espiritualmente. ¿Cómo está usted? ¿Es una persona que está creciendo o se está quedando enanito espiritual? Ahora usted decide si crece o decrece. Usted decide si ora, si se dedica a permanecer en la palabra de Dios, si trabaja para Cristo y si se aparta del mal y busca hacer lo correcto. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la dirección que nos das para poder crecer espiritualmente y ser tus hijos que van hacia la perfección de sus vidas. Ayúdanos, Señor, a ser personas de oración, a ser personas de tu palabra, a ser personas de servicio, de trabajo en tu obra y a ser personas que agudizamos la vida de santidad para la honra y la gloria de tu nombre y beneficio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.